Bienvenidos, tengan ustedes una cordial bienvenida al inicio de este curso Derecho Ambiental. Nosotros estamos muy satisfechos el que hayas podido llegar hasta este momento de tus estudios. En lo particular, estoy también muy satisfecho de haber partido contigo en muchos momentos, muchas horas, muchos minutos de cátedra. El curso que hoy día nos reúne es un curso sumamente importante para aquellos que están estudiando Derecho Corporativo y para aquellos que llevan también Derecho y las menciones de Ciencias Políticas. El curso no podía ser más de actualidad. El tema del Derecho Ambiental es un curso poderoso, es un curso moderno, es un curso que se ha abierto las puertas a todas las áreas del derecho, porque hoy en día se acepta que el derecho ambiental está vinculada a diferentes formas de derecho, a diferentes formas de procesos, y que institucionalmente se está enriqueciendo cada día más por el compromiso de los estados a nivel internacional y por también, hay que decirlo, la lucha, el compromiso de las sociedades mismas, que a través de los canales de democracia y los canales de comunicación social logran que sus autoridades se comprometan con estos temas. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes una vez más y agradecer a la Universidad Privada Telesub y al Sistema Virtual Blended Learning del Sistema Virtual de Enseñanza y a todos los colaboradores que siempre están con nosotros, que hacen posible esta transmisión y esta edición. No olvidemos que para estos cursos nosotros tenemos que ponerle un mayor empeño porque son derechos ya especializados, son derechos que vamos a encontrar mucha literatura, mucha legislación y que obviamente podemos pues nosotros salir adelante si es que le dedicamos también horas y minutos que no solamente sean del dictado, ¿no?, de la grabación, sino que sea también de un interés personal. Soy el doctor Willy Palomino y vamos entonces a iniciar este curso que lo hemos dividido en 4 unidades, cada una de ellas dedicada a una parte especial. La primera unidad vamos a tomarla como una pequeña introducción, en realidad no tan pequeña, vamos a pasear por un sinnúmero de temas que nos van a beneficiar a nosotros en aprender este curso. Por eso esta unidad lleva por nombre Introducción al Derecho Ambiental. Cuando hablamos de la introducción al derecho ambiental, estamos diciendo prácticamente que vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos del derecho, luego vamos a hablar algo de ecología, algo de ambiente, y de esta forma vamos finalmente a terminar en el derecho ambiental y las importantes legislaciones que existen, tanto a nivel nacional, de rango constitucional, como también aquellas que existen a nivel internacional. Para ello, tengo que iniciar diciéndoles que el derecho ambiental como tal no es muy antiguo, en realidad es un derecho moderno, se considera un derecho contemporáneo. Lo que sí es antiguo es la sana y permanente preocupación del ser humano por vivir en un ambiente sano, donde la naturaleza, los recursos naturales y la salud del hombre estén vinculados estrechamente. Este derecho no solamente le asiste al hombre, en realidad, para muchos expositores de estos temas, los animales y las plantas tienen un ciclo y una conexión entre todos nosotros importantísima, y por eso se tiene que respetar todos esos ámbitos. El primer tema que nosotros hemos separado para el día de hoy es ¿qué es el derecho ambiental? Porque tenemos que decir que el derecho ambiental no es solamente ecología. La preocupación por la ecología, la preocupación por el medio ambiente ha tenido como consecuencia que las sociedades volteen su mirada hacia esta problemática, más aún que está vinculada a la salud y a la continuidad de la humanidad en estos últimos años, con todos los fenómenos que ha habido, como por ejemplo el calentamiento global, como por ejemplo la desaparición y la extinción de ciertas especies de animales y también especies de plantas que son beneficiosas para el hombre, trae notable preocupación a todo el orbe, a todas las Naciones Unidas, a todas las regiones. Obviamente, el interés porque estas actividades de explotación de recursos naturales, estos comercios de seres vivos como los animalitos, entre otros temas, han sido pues de primer orden, ¿no? El ser humano ha tenido que detenerse y reflexionar acerca que si el desarrollo industrial va a ser tan importante como también la continuidad y la sostenibilidad de la vida humana y de sus recursos naturales, o si todo se resume simplemente a explotar para enriquecer, a explotar para enriquecer. Vamos entonces ahora a entrar al camino del derecho ambiental. En primer lugar,
tenemos que decir que el derecho ambiental es un derecho complejo, ¿no? Y un órgano jurídico complejo, porque está entrelazado, sus fundamentos, sus normas, son tratados internacionales, son convenios internacionales, son estatutos y reglamentos que operan para regular la interacción entre la humanidad y el medio ambiente natural, con el fin de reducir los impactos ambientales en la consecuencia de la actividad humana. La actividad humana es el primer factor de impacto ambiental. La contaminación en el suelo, en el agua y en el aire son casi siempre producto y consecuencia de la actividad humana, de toda actividad humana. Incluso la actividad humana vinculada a los quehaceres hogareños y a los quehaceres diarios también generan contaminación ambiental, también generan impacto ambiental. Imaginemos entonces ahora a los seres humanos haciendo actividades de explotación de recursos naturales a gran escala, como por ejemplo la minería, la pesca, etcétera, entre otras actividades económicas. Tenemos que preguntarnos, ¿afecta y trae consecuencias estas actividades económicas en los recursos naturales, en el medio ambiente? Por supuesto que sí. La creación de grandes ciudades, por ejemplo, trae consecuencias al medio ambiente. La implantación y la militarización de ciertas áreas donde viven pueblos indígenas, donde viven nativos, ¿no? Personas en algunos casos incluso no contactadas o recién contactadas, pues nos debe llamar a la reflexión para ver qué tan cierto es que el ser humano puede avasallar otros derechos de otros seres humanos y también de la propia naturaleza. Y se dan cuenta que todo este bagaje de problemática tiene que ser regulado por el derecho. Nosotros sabemos por nuestros estudios de introducción al derecho que el derecho es indiscutiblemente normas jurídicas que regulan la conducta humana. Y la idea de esta regulación tiene como objetivo el logro del bien común y también que se ejecute y se administre justicia. En este sentido, el tema ambiental tiene que ser regulado. Todos los elementos que se vinculan al tema ambiental tienen que ser legislados. Y ya desde el año 1972 los países y desde el año 1979 con la Constitución nuestro país se alinea dentro de aquellos que protegen el medio ambiente y optan sus decisiones en base en una visión de ecología, de sostenibilidad y bueno, en esos últimos años de ecoeficiencia. De esta forma entonces, cuando hablamos de derecho ambiental, tenemos que decir que es una rama del derecho, ¿no? Son normas complejas y entrelazadas que tienen por objetivo regular la conducta del hombre respecto al medio ambiente. Es autónomo, está constituido por normas, tiene principios e instituciones que sistemáticamente tienen que aplicarse. Uno de los principios más importantes, por ejemplo, en el derecho ambiental, es el principio de la prevención, el principio de la precaución, que se le parece, pero que no es igual, el principio de responsabilidad, el principio de gobernanza, son principios que están vinculados necesariamente a la explicación del derecho. De esta forma, entonces, el derecho se implanta, ¿no?, como una forma de regular y de proteger. De regular la conducta de las actividades económicas y de las actividades formales que realizamos y que trae consecuencias ambientales, o sea, impacto y daño ambiental. Y por el otro lado, el de regular y proteger, decíamos, porque de esta manera se protege, en primer lugar, la sostenibilidad de los recursos naturales y en segundo lugar se protegen nuestros derechos a una salud y a vivir en un ambiente sano. De esta manera, la actividad humana es regulada en interacción con el ambiente. Así también diremos que desde ese punto de vista, ¿no?, el derecho ambiental tiene dos objetivos. Tiene el de controlar la contaminación y el de conservar y gestionar los recursos. Cuando hablamos de controlar de la contaminación, estamos hablando de que las normas ambientales están vinculadas también a normas fiscalizadoras. Está vinculada a normas supervisoras, a normas y leyes de control, justamente que van a regular que la contaminación no se generalice y no se pierda el control sobre ella. Estas leyes de control tienen por objeto, a menudo, en distintos grados de énfasis, proteger, preservar tanto el medio ambiente como la salud humana. Entonces, no se trata solamente de proteger un lado y el otro. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una fuerte equidad entre proteger el medio ambiente y proteger la salud humana. Alguno, por ejemplo, podrá decir, ¿por qué vamos a proteger el medio ambiente? La respuesta es inmediata.
el agua que tomamos no puede causar enfermedad a los seres humanos, la tierra que cultivamos y de las cuales sacamos los alimentos, si por ejemplo la contaminamos con pesticidas, ¿no? Con pesticidas que sean muy poderosos, y luego cuando llevemos los alimentos a la casa vamos a estar comiendo pesticida y eso nos pueda generar enfermedades o neoplasias, ¿no? Que a la larga pueden causar la muerte. Entonces, si no controlamos este medio ambiente de esta forma, no estamos asegurando, ¿no?, la salud humana. Porque definitivamente, si por último el medio ambiente cae en un total abandono, o el medio ambiente degenera a tal punto que el ser humano no puede ni siquiera servirse de la naturaleza para comer o alimentarse, obviamente la salud humana está en riesgo. Por eso es importante entender que un aspecto del derecho ambiental es el control de la contaminación. Y en realidad se ve, ¿no? Vamos a ver ya más adelante cuando tratemos de los límites máximos. Los límites máximos es un concepto que no surge en el derecho nacional, sino también surge en el derecho internacional y en el avance de la ciencia, que comienza a acreditar, ¿no?, que comienza a probar que ciertas sustancias consumidas habitualmente o usadas habitualmente pueden producir daños irreversibles en el ambiente. Las poluciones, la contaminación en el agua, hay límites en los que el ser humano puede resistir por nuestra propia inmunología, pero hay otros que ya sobrepasan, ¿no? Yo podría, por ejemplo, dar un ejemplo medio maquiavélico. Yo podría soportar que tú fumes a mi lado un cigarrillo, pero no que te acabes una caja de cigarrillos, ¿no? Obviamente, si hacemos esa pequeña comparación, vamos a entender lo que es un límite máximo permisible. Los parámetros de los límites máximos permisibles, por ejemplo, varían en cada país. Uno es el límite internacional, que hasta hace poco hemos estado usando como si fuera nuestro, y ahora que ya tenemos límites máximos permisibles en algunas áreas, como por ejemplo la contaminación sonora, etcétera, ya usamos nuestros propios límites, ¿no? Incluso se critica mucho porque parece que los límites máximos permisibles del Perú están muy por encima de los límites máximos permisibles de las Naciones Unidas o de la Organización Mundial de la Salud. Y eso, por supuesto, no debe ser así. Debería ser todo uniforme. Pero en la práctica eso no ocurre. Entonces, el derecho va a regular estos límites máximos permisibles a través de leyes que van a emitir los ministerios, el sector o en todo caso el Congreso de la República, y que va a establecer estos límites. Por ejemplo, también tenemos los famosos PAMA, ¿no? Los proyectos de adecuación al medio ambiente, cuando se va a iniciar actividades económicas de explotación de recursos naturales. Todo esto son una forma de control, no lo olvidemos, ¿no? Los ECA también, ¿no? Estos ECA son formas de proteger y de controlar, ¿no?, la contaminación del suelo, del aire, del agua, etcétera. Y el otro aspecto del derecho ambiental, aparte del control que ya hemos explicado, es el de conservación y gestión de recursos. Conservación y gestión de recursos. ¿Por qué? Debemos entender que, si bien es cierto, hay que proteger el medio ambiente, al mismo tiempo no podemos darle espalda a los recursos y a la riqueza natural que el medio ambiente nos ofrece, sino que es nuestro derecho también, como seres humanos, de servirnos de la naturaleza. Pero obviamente ahí viene el gran problema. Si nosotros nos vamos a servir de la naturaleza y a canibalizarla y a deshacernos de sus principales recursos, si vamos a hacer un segundo salitre, si vamos a hacer un segundo guano, si vamos a hacer un segundo caucho o eliminando una anchoveta, ¿no? Entonces obviamente estamos pensando de una manera equivocada. No estamos conservando nuestros recursos, sino los estamos extinguiendo. Los estamos canibalizando. Y esta conducta que, al menos en el Perú, en la historia republicana, se ha repetido en varias ocasiones, una de ellas incluso nos trajo una gran guerra, ¿no?, la guerra por el salitre del año 1879, otra nos trajo pues explotación en la selva peruana, como el tema del caucho, y bueno, otra nos trajo el ingreso de muchos capitales, ¿no?, en aquella época donde los trabajadores y los mineros eran puestos a un lado y eran vistos simplemente como una forma de explotación. En la época virreinal ya existía la actividad minera, en la época incaica ya existía la actividad minera, ¿no? Entonces el ser humano comprendió desde sus primeros albores
que era necesario explotar los recursos naturales. Lo que ocurre es que si vamos a explotar los recursos naturales sin dejar nada a las generaciones posteriores, entonces ¿cómo nosotros vamos a poder dar la cara al futuro o asegurar un destino a nuestros hijos? Si vamos a desertificar toda la tierra y no queda agua para nadie, ¿qué va a ser agua para mis hijos? Si vamos a echar sobre una tierra, ¿no? Por eliminar la coca o la droga, pesticidas, ¿no? Que definitivamente van a tener pues un efecto nocivo por muchos años y esa tierra no va a producir, entonces estoy extinguiendo una posibilidad de subsistencia. Y ni hablar de los animales cuya cacería desproporcionada y a veces injustificada ha hecho que muchas especies, ¿no? Estén al borde de la extinción si no se han extinguido ya, ¿no? Entonces, la conservación y la gestión de los recursos también forma parte del derecho ambiental. Por eso hay muchas leyes y muchas normas que va a regular el tráfico de animales, el tráfico de ciertos productos, va a haber vedas, ¿no? Ordenadas por ley y que van a proteger nuestros recursos naturales. Además que tenemos que crear instrumentos de gestión ambiental. La gestión de recursos es también gestión ambiental, porque entendemos que los recursos forman parte de ese ciclo del tema del medio ambiente. La conservación de los recursos mediante la gestión de leyes en general, el balance de los beneficios que hemos obtenido de la conservación, como por ejemplo el tema de la vicuña en el sur, ¿no? Y la explotación económica de estos recursos para beneficio y sostenibilidad de las generaciones que vienen, son la base de toda la discusión del derecho ambiental. Bueno, y si quisiéramos, por ejemplo, hacer un cuadro para entender lo importante que es el tema del medio ambiente y cómo el derecho debe regular, tenemos el que tenemos aquí a continuación. Ahí, por ejemplo, vemos que el gran problema de nuestro mundo es la contaminación. Tenemos ahí la contaminación, que por supuesto se divide en suelo, agua y aire, que son los tres elementos, ¿no?, con los cuales se equilibra el medio ambiente. En el aspecto del suelo, nos damos cuenta que la contaminación está vinculado a un digamos, descontrolado creciente de la ciudad. Es de origen urbano, es de origen industrial, incluso en el campo también existe contaminación del suelo, y ahora pues está muy de moda el tema de la contaminación radioactiva. ¿Cómo vamos a regular estos problemas? ¿Cómo vamos a normar estos problemas con la ley, con el derecho? Tenemos también la contaminación del aire, que se divide en dos bloques. Uno que es por emisión de sustancias, contaminación del aire, y otra la contaminación por formas de energía. En el tema de la emisión de sustancias tenemos efectos locales y efectos globales. Un efecto local por naturaleza que acá en la ciudad de Lima y en todas las grandes ciudades la tenemos, es el smog, ¿no? Es decir, el grado de humo, de polución, de los monóxidos de los vehículos o de las fábricas que existen en el ambiente. Ese smog, incluso aquí en la ciudad de Lima, en la capital del Perú, ¿no?, forma un techo en las épocas de invierno, forma un techo, ¿no?, de nubes, ¿no?, de neblinas bajas, que al encontrarse pues con la polución que viene de la población, forma un techo que muchos jóvenes le dicen la panza de burro, ¿no? Porque es plomizo, y definitivamente no deja ver el sol en todo el invierno, porque acá es todo nublado, ¿no? Y pues causa muchas veces lloviznas un poco extrañas en la ciudad de Lima. Tenemos los efectos globales respecto a la emisión de sustancias que están, por ejemplo, ya vinculadas al tema del agujero en la capa de ozono, y también el efecto invernadero que está ocurriendo en el país. Bueno, no solamente en nuestro país, es notable en nuestro país por el tema de los nevados, y en otras partes del mundo, y obviamente la ya conocida lluvia ácida, donde no solamente cae agua, sino cae grandes cantidades de elementos que fueron evaporados junto con el agua en la nube y que luego caen, ¿no?, y se precipitan nuevamente a tierra. Esta emisión de sustancias es la forma más conocida de contaminación. Sin embargo, tan o más peligrosa que esta contaminación por sustancias es la contaminación por formas de energía. Por ejemplo, la acústica, la lumínica y la electromagnética. No nos damos cuenta de esta contaminación hasta que no nos damos cuenta que nuestra piel tiene demasiada quemadura, o que la población está entrando a un franco proceso de sordera, etcétera, ¿no? Entonces, estas dos formas de contaminación, tanto de sustancias como de energía, forman parte de todo un síndrome, ¿no?, de contaminación
que debe ser también atendida por el derecho, que debe obviamente establecer parámetros de tratamiento, parámetros sobre todo, ¿no?, de prevención. Recordemos que en el principio del derecho ambiental, el principio de prevención es uno de los más importantes. Tenemos también en este cuadro el tema del agua. Todos estamos de acuerdo en que el agua es un tema de primer orden. El agua, sin agua no hay vida, y tanto usted como yo necesitamos tomar por lo menos 6 o 7 vasos de agua diario para poder tener una homeostasis sana y una homeostasis que nos pueda asegurar una vida pues de salud, ¿no? Y cuando uno tiene salud pues goza la vida y uno es alegría y todo es alegría. Cuando uno está enfermo así como que ya la cosa no da para más, ¿no? Oye, hay que salir a pasear, hay que salir, nadie quiere porque se siente enfermo. El agua, ¿no?, sostiene las ciudades. ¿Usted se imagina cuántos metros cúbicos de agua necesitará la ciudad de Lima con tantos millones de habitantes para poder ser feliz, para poder no tener necesidad? Es terrible, se da cuenta, la Tarjea y otros orígenes o fuentes de agua está abasteciendo a las ciudades. Hay ciudades que ya tienen crisis de agua, ¿no? Estuve hace unos meses atrás en la ciudad de Huancayo, por ejemplo, y en el hotel donde me hospedé, cerca de la Plaza de Armas, ¿no?, habían pues avisos de coeficiencia y avisos del Consejo Provincial donde hablaba del agua. Y yo recuerdo que decía, ¿no?, el Guaitapayana se nos derrite, cuide el agua, decía, ¿no? Entonces el tema del agua no solamente es un tema que está trayendo la preocupación de los estados que son fuentes de bastante agua, como el Perú, por ejemplo, ¿no? Pues ya se reconoce que las fuentes de agua son los nevados y el río Amazonas, ¿no?, que el río más caudaloso, o sea, el río que más agua tiene, ¿no?, del mundo, está aquí y surge de nuestro país y surge de nuestras montañas de los Andes. El Perú entonces es un país que está mirando de frente al mundo y ahora todo el mundo le está mirando al Perú y le está diciendo, oye, ¿qué estás haciendo para conservar el agua? No vaya a ser que un día alguna potencia extranjera por allí diga que como nosotros no nos preocupamos por el agua, ellos sí lo van a hacer y nos van a invadir, ¿no? Porque el agua es de todos, va a decir, ¿no? Entonces, sí, no, yo sé que ahí sentado habrás recordado que por ahí alguien ha dicho que las próximas guerras serán por el agua, ¿no? Serán por el agua, hasta películas en el cine ya hay sobre esos temas de que el agua es, ¿no?, la razón de una guerra. No sería extraño, pues, no sería, si seguimos el tema, ¿no?, el pensamiento cíclico de la historia, si necesitaban salitre, hacían la guerra. Si necesitan petróleo, donde la energía, hacen guerra, invaden países, etcétera. Entonces un día, cuando no hay agua, ¿no?, si esto sigue así, volvámonos un poco futuristas, un poco ya ciencia ficción. Un día no hay agua y solo el Perú tiene el río Amazonas, el mundo entero se va a venir a vivir aquí, ¿no? La contaminación del agua puede ser de origen urbano, de origen industrial, de origen agrícola, de origen ganadero, de origen térmico y muchos más. ¿Se da cuenta usted entonces cuán importante es que la sociedad regule estos problemas? ¿Verdad que sí? Es sumamente importante que regulemos estos problemas. Y esto se hace a través del derecho ambiental. El derecho ambiental es el conjunto de normas jurídicas que va a regular la conducta del hombre en relación al medio ambiente y que lo va a hacer en 2 dimensiones, ¿no? Una dimensión de protección y una dimensión de control. Esta dimensión de la protección va a ser para el ser humano como agente, ¿no?, que vive en este mundo y que tiene derecho al medio ambiente, pero al mismo tiempo se va a proteger el medio ambiente, entendido no simplemente como qué lindas estrellas, qué lindo sol, sino como una serie tan profunda de elementos científicos como son los ecosistemas, como son, en fin, ya lo vamos a ver más adelante, no hay que cansarnos, ¿no?, porque es un curso tan bonito que vamos poco a poco. Leamos juntos esta diapositiva. Dice aquí: la conservación de los recursos mediante la gestión de las leyes en general, el balance de los beneficios de la conservación y la explotación económica de los recursos son la base de todas las discusiones del derecho ambiental. Ciertamente, esto es una gran verdad. El derecho ambiental va a girar en base a estos temas. Ahora, para lo cual debemos de entender que el concepto jurídico de medio ambiente en el Perú recién se inicia para nuestro país de manera normativa y jurídica con la Constitución del año 1979. Efectivamente, la Constitución del año 1979, donde la Asamblea Constituyente de ese año, ¿no?, llamada a reunirse por el gobierno militar, gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, dirigido por Francisco Morales Bermúdez,
en el cual participaron casi todos los partidos, menos el de Acción Popular, porque en aquel entonces Fernando Belaúnde Terry se encontraba en el exilio, había sido destituido, ¿no?, de su investidura presidencial, y él no consideraba, o su partido no consideraba necesario, ni tampoco garantizado el hecho de una asamblea constituyente en pleno gobierno militar. El partido Acción Popular, ¿no?, dice la historia, exigía que primero Morales Bermúdez se fuera y ya un gobierno democrático eligiera pues una nueva constitución, ¿no? O sea, un gobierno en democracia. Sin embargo, las cosas no se dieron así. Francisco Morales Bermúdez, Cerruti, ¿no?, llamó a Asamblea Constituyente y ahí salió la nueva constitución en la que luego habrían elecciones en el año 1980. Ahora bien, la constitución del año 1993, una constitución nacida como producto de un autogolpe, de una dictadura civil, y que fue pues homologada mediante un referéndum, también tiene algo del tema ambiental. Y digo algo, me tomo esa atribución, porque si comparamos la Constitución del año 1979 a la Constitución del año 1993, nos vamos a dar cuenta de que la primera, la del 79, era más específica y más individualista de los temas ambientales, mientras que el año 93 es más genérica, ¿no? Tal es así, por ejemplo, que en términos generales, es un ejemplo, ¿no?, la Constitución del 79 decía, ¿no?, que el tema ambiental es una obligación del Estado, ¿no?, proteger, etcétera. Mientras que la Constitución del 93 ya habla de fomentar, ¿no?, fomentar la protección. Ya no protege, sino fomenta la protección. En la Constitución del 79, por ejemplo, se habla de que el Estado puede dar en concesión los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales. En la Constitución del 93 no solamente se dice que puede dar en concesión, también dice que esta concesión es un derecho real. Y usted y yo sabemos, porque hemos visto ya derecho civil y parte de derechos reales, que el derecho real implica ya propiedad, posesión, atribuciones de uso y disfrute y también de oposición a tercero, ¿no? Por eso es tan difícil hoy en día con la Constitución del 93 echar, ¿no?, alguna empresa que explota un recurso natural, porque tenemos contratos firmados, compromisos, y a nivel constitucional, ¿no?, entonces están parados pues en esas inversiones. Los capitalistas, si no vendrían a invertir en explotación de recursos naturales, si no habría la seguridad de que ante cualquier desbande o problema, el Estado no pueda quitarles como antes. Antes, sin embargo, no era así, ¿no? Vino el gobierno de Velasco Alvarado y quitó todo, ¿no?, y votó a todas las empresas que estaban aquí en nuestro país. Si quisiéramos invocar la ley general del ambiente, es la ley 28.611, que se promulga justamente como consecuencia de la Constitución del año 93. Ahora bien, cuando hablamos de derecho ambiental, no solamente hablamos pues de norma jurídica, de leyes, ¿no? El derecho, usted sabe, esconde detrás de su armadura de normas un contenido de valores y un contenido de justicia. Si quisiéramos explorar en la profundidad axiológica del derecho ambiental, podríamos muy bien exponer el cuadro que aquí pues, nosotros podemos tener. Aquí, por ejemplo, dice que el derecho ambiental tiene finalidad, tiene valores, tiene una apreciación de la conducta, existe el tema de la sanción en el derecho ambiental, su estructura, el origen de la norma ambiental cuál es, y la posibilidad de cumplirse o no por la fuerza o por la persuasión. Si hablamos de derecho ambiental como norma jurídica, tenemos que decir que su finalidad es orientar el acto humano a preservación de la vida social, y que el valor es la seguridad jurídica, y que al apreciar la conducta nosotros debemos tener en cuenta que desde su aspecto externo hasta el aspecto interior las normas jurídicas deben regular. Esta persiste en la norma jurídica, va a haber una sanción, si alguno causa un daño ambiental, obviamente el Estado lo sancionará. Y bueno, es heterónoma porque las fuentes, el origen de la norma ambiental puede venir de la costumbre, de la jurisprudencia, de la doctrina, etcétera. Y además es coactiva, porque siendo una norma de derecho protector, de derecho tutelar, en este caso del medio ambiente y del ser humano, entonces definitivamente se tiene que ejecutar a la fuerza. Si quisiéramos llevar el derecho ambiental a una norma moral, tendríamos que decir que la finalidad es perfeccionar la vida personal a través de los actos libres. Es decir, que nosotros como seres humanos decidamos, optemos, nos comprometamos por dejar de hacer actividades que dañan el medio ambiente y por el contrario, hacer actividades que lo protejan y lo lleven pues a la conservación.
El valor en materia moral sería la bondad. Y respecto a la conducta, desde su interioridad hasta su exterioridad. Debemos convencernos nosotros en nuestro interior de ese compromiso y esa necesidad, y luego esto saldrá afuera, ¿no? En forma natural, en forma espontánea, y obviamente no necesitamos que nadie nos coactive ni nos ordene, ¿no? Y de esta manera entonces, si todos de forma unilateral queremos apoyar a proteger los recursos naturales y a proteger el medio ambiente, entonces obviamente lo vamos a hacer. En materia religiosa, ¿no? El tema del medio ambiente y del derecho ambiental también ha sido muy comentado. Por ejemplo, en una gran parte, ¿no?, de los teólogos, los curas, los pastores, los ministros, se dice que la finalidad del derecho ambiental es comprender que somos administradores y mayordomos de este mundo y que Dios nos ha encomendado administrarlo de la mejor manera. Obviamente las autoridades regionales, locales, nacionales e internacionales son los responsables directos de este gran compromiso de hacer que el hombre, ¿no?, pueda tener un vislumbre de lo eterno, ¿no? Obviamente, para Santo Tomás de Aquino, San Francisco y muchos comentarios de los padres, la conexión con la naturaleza, ojo, estoy hablando de una conexión como mayordomo y administrador de la naturaleza, no esos pensamientos panteístas de que nosotros somos parte, ¿no?, de la naturaleza, como creían antiguamente nuestros antepasados, ¿no? Ellos hablaban del panteísmo, la conexión que había entre todo lo espiritual, que nosotros venimos de la naturaleza y volvemos a ella. No estoy hablando de eso, estamos hablando de un tema religioso, judeo-cristiano. Aquí sería pues la santidad, ¿no? El cuidado del ambiente es un reflejo de la conducta transformada que el hombre y la mujer tienen respecto al tema pues de proteger el medio ambiente como creación de Dios. En el aspecto de algunas religiones orientales la cosa cambia, la visión cambia. El vínculo del medio ambiente está en el hecho de que nosotros somos parte de la naturaleza en forma sustancial, ¿no? En forma sustancial. Y eso pensaban también los antiguos, ¿no? El panteísmo, por ejemplo, reflejado en la religiosidad antigua, tanto de las civilizaciones incas, pre-incas, como la de otras partes del mundo, nos demuestra que había un vínculo estrecho entre el medio ambiente y el ser humano, y las antiguas civilizaciones, pues, comulgaban mucho sobre esto, por eso es que no había mucho problema. Es el hombre moderno, el hombre contemporáneo, el hombre industrial, el que prácticamente logra, ¿no?, romper este equilibrio y por cuya consecuencia hoy en día necesitamos legislar. Obviamente en el tema religioso y el medio ambiente también hay una interiorización que se exterioriza en un acto de compromiso y responsabilidad. El origen es heterónomo y esto no se puede obligar, es incoactivo, es incoercible, tiene que hacerse de plena voluntad. En el tema social, en el tema del trato social, la finalidad del derecho ambiental es la de regular los actos humanos y que estos actos humanos, ¿no?, cambien con objetivos particulares a favor de la sociedad. Los valores son múltiples, ¿no? Habría el de la solidaridad, el de la responsabilidad, que es uno de los principales valores del siglo XXI, o que debiera ser, la justicia, etcétera. Y además, la sanción, aquí, si bien es cierto, no va a haber multa, pero sí es el repudio social. Si alguien va a instalar 50 árboles, ¿no?, la sociedad no lo va a aprobar, lo va a repudiar. Y ya a través de los órganos administrativos se le multará. Solamente necesitamos una actitud, un aspecto externo de la conducta de estos en el tema social, que obviamente sea a favor de la protección del medio ambiente. El origen, ¿no?, de las fuentes del trato social son heterónomas, son de diferentes naturalezas, y además la posibilidad de cumplirse con esos acuerdos, digamos, de aquellos que protegen el medio ambiente, solo se influye psicológicamente y se persuaden. Para hacerlo, tenemos que usar de un instrumento de gestión ambiental muy importante, que es la ley. Según Hans Kelsen, las leyes pueden ser desde las más importantes de la Constitución hasta las más sencillas, que son los reglamentos. En esta pirámide de Kelsen nosotros podemos ver cómo las normas jurídicas están jerarquizadas, siendo la más importante, como dije unos segundos, la Constitución, y las que son la base de los reglamentos. Pues bien, desde la Constitución hasta los reglamentos, mis queridos alumnas y apreciados alumnos, se tiene que tomar en cuenta que estas leyes del medio ambiente deben tener peso y obligatorio cumplimiento. Como toda norma jurídica o toda norma positiva, debe haber un deber ser, es decir, partir de una realidad injusta para crear una realidad justa. Y además tiene que ser de obligatorio cumplimiento y de imposición.
Así que las normas ambientales van a ser también de la misma forma. Desde el punto de vista, el tema ambiental tiene que tratarse también en la Constitución, en la ley, en los reglamentos, otras normas de menor rango y también el tema de las decisiones judiciales y administrativas. Y de hecho, como ya expliqué, el tema del medio ambiente forma parte de los capítulos y títulos de la Constitución del año 1979 y de la Constitución del año 1993. En ese sentido diremos que la primera Constitución dice lo siguiente, capítulo segundo de los recursos naturales, dice artículo 123, todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Artículo, repito, 123 de la Constitución del año 1979. Obviamente esta redacción es exacta, ¿no? Es no solamente exacta, sino atrevida, porque nos otorga el derecho de habitar en un ambiente saludable. Y no solamente un ambiente saludable, sino dice ecológicamente equilibrado. ¿Y qué más? Adecuado para el desarrollo de la vida. Obviamente este logro de estos objetivos, de esta añoranza constitucional, es la base para que de ella nazcan todas las demás normas que vamos a ver más adelante. Sin embargo, la Constitución del año 93, un poco que flexibilizó este concepto, ¿no? Y en el artículo segundo, hablando de derechos de las personas, dice claramente, toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso. Y obviamente más adelante dice a la salud. Sin embargo, en el 79 la más explícita, ¿no les parece? Habla de ambiente saludable y de ecología equilibrada, mientras que en el 93 no lo hace. Ahora, esto se pudo corregir gracias a la ley 28.611, quien en su primera parte señala que toda persona tiene el derecho irrenunciable, me encanta, esta partecita me encanta, ¿no? Irrenunciable, a vivir en un ambiente saludable, en un ambiente equilibrado y en un ambiente adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente. ¡Ah, interesante! No solamente vamos a contribuir a la gestión ambiental, sino que tenemos que protegerlo. Por eso, la ley 28.611, o Ley General del Ambiente, ha venido a llenar ese espacio que no había en nuestro país y que gracias a los legisladores y a los hombres y mujeres que han estado fomentando ese tema, ya forma parte de nuestra norma. Y no olvidemos que esta es la base nada más, porque a partir de este reconocimiento van a surgir nuevas normas jurídicas y nuevos reglamentos. Gracias por acompañarme en este primer tema y espero estar contigo pues en toda la unidad. Y las importantes legislaciones que existen, tanto a nivel nacional, de rango constitucional, como también aquellas que existen a nivel internacional. Para ello, tengo que iniciar diciéndoles que el derecho ambiental como tal no es muy antiguo, en realidad es un derecho moderno, se considera un derecho contemporáneo. Lo que sí es antiguo es la sana y permanente preocupación del ser humano por vivir en un ambiente sano, donde la naturaleza, los recursos naturales y la salud del hombre estén vinculados estrechamente. Este derecho no solamente le asiste al hombre, en realidad, para muchos expositores de estos temas, los animales y las plantas tienen un ciclo y muchos minutos de cátedra. El curso que hoy día nos reúne es un curso sumamente importante para aquellos que están estudiando derecho corporativo y para aquellos que llevan también derecho y las menciones de ciencias políticas. El curso no podía ser más de actualidad. El tema del derecho ambiental es un curso poderoso, es un curso moderno, es un curso que se ha abierto las puertas a todas las áreas del derecho, porque hoy en día se acepta que el derecho ambiental está vinculada a diferentes formas de derecho, a diferentes formas de procesos y que institucionalmente se está enriqueciendo cada día más por el compromiso de los estados a nivel internacional y por también, hay que decirlo, la lucha, el compromiso de las sociedades mismas que ha dictado, ¿no?, de la grabación, sino que sea también de un interés personal. Soy el doctor Willy Palomino y vamos entonces a iniciar este curso que lo hemos dividido en 4 unidades, cada una de ellas dedicada a una parte especial. La primera unidad vamos a tomarla como una pequeña introducción, en realidad no tan pequeña, vamos a pasear por un sinnúmero de temas que nos van a beneficiar a nosotros en aprender este curso. Por eso esta unidad lleva por nombre Introducción al Derecho Ambiental.
Cuando hablamos de la introducción al derecho ambiental, estamos diciendo prácticamente que vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos del derecho, luego vamos a hablar algo de ecología, algo de ambiente, y de esta forma vamos finalmente a terminar en el derecho ambiental. Bienvenidos, tengan ustedes una cordial bienvenida al inicio de este curso Derecho Ambiental. Nosotros estamos muy satisfechos el que hayas podido llegar hasta este momento de tus estudios. En lo particular, estoy también muy satisfecho de haber partido contigo en muchos momentos, muchas horas. A través de los canales de democracia y los canales de comunicación social, logran que sus autoridades se comprometan con estos temas. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes una vez más y agradecer a la Universidad Privada Telesub y al Sistema Virtual Blended Learning del Sistema Virtual de Enseñanza y a todos los colaboradores que siempre están con nosotros, que hace posible esta transmisión y esta edición. No olvidemos que para estos cursos nosotros tenemos que ponerle un mayor empeño porque son derechos ya especializados, son derechos que vamos a encontrar mucha literatura, mucha legislación y que obviamente podemos pues nosotros salir adelante si es que le dedicamos también horas y minutos que no solamente sean de